Creo que todavía no puedo. Dice que la tienes inhabilitada para los participantes. Sí, ya lo estamos configurando, Doc. Solo un minuto más y listo. Bien. ¿Lo podría probar si ya puede compartir? No, no me permite. Parece que listo, Doc. Muy bien. De acuerdo, vamos a iniciar. Antes de todo, me presento, soy Jonathan Chávez, yo soy nefrólogo en el Hospital Civil de Guadalajara. Soy profesor de nefro en la Universidad de Guadalajara y el día de hoy vamos a revisar el tratamiento de hiponatremia. Me voy a enfocar, por supuesto, en hiponatremias severas y está vista la plática desde el punto de opinión de un nefrólogo. Si alguien de ustedes quiere la clase, simplemente escriba al correo y con mucho gusto se las envío o cualquiera de los PDFs que verán referenciados, también los tengo y se los puedo enviar. Antes de iniciar con el tratamiento, les quiero comentar algunas pocas diapositivas que han desmitificado ese riesgo que existe entre morir y tener hiponatremia. Noten esta primera en donde se ve una clara asociación entre hiponatremia e incrementar la probabilidad de que mueras en el hospital. Pero vean también que un sodio arriba de 140 está fuertemente asociado a muerte. De hecho, 145 de sodio sería el equivalente a tener 125 de sodio, más o menos. Pero esto no siempre ha sido reportado, ya que existen diferentes artículos que han demostrado que tener hiponatremia, incluso hiponatremia severa, no se asocia al riesgo de morir, como ven en esta figura. De hecho, hay quienes dicen que tener hiponatremia severa, el riesgo de morir es prácticamente nulo comparado contra hiponatremias leves como 133, por ejemplo, y que el gran riesgo está en esos valores cercanos a 120 más o menos. Y hay algunas explicaciones de esto. Los autores ponen en esta imagen tres tipos de escenario, los cuales podrían explicar por qué hiponatremia se asocia a muerte. El primero, que hiponatremia definitivamente te mate, como por ejemplo por la complicación de complicaciones cerebrales.
El segundo escenario, que es el que honestamente creo que es el más apropiado, que la hiponatremia es un marcador de la severidad de la enfermedad y esa severidad de enfermedad te mate. O el último, que también creo que es apropiado, que la severidad de enfermedad te da hiponatremia y la hiponatremia te mata. Creo que este link sí existe desde mi punto de vista y que la severidad de la enfermedad te mata, ¿no? Así que, ¿por qué la hiponatremia puede estar asociada a mortalidad? Como les decía, esta hiponatremia tiene este link con muerte por diferentes causas. Una de ellas sería la toxicidad neurológica con edema cerebral, que te herníes y te mueras. La otra, porque la hiponatremia se asocia a fracturas, ya que cambia la configuración de los osteoclastos y eso provoca osteoporosis. Porque la hiponatremia provoca caídas y obviamente fracturas. Porque la hiponatremia provoca un estado de inmunidad a la baja y esto promueve infecciones. O la última, la conductividad cardíaca con alteraciones en los canales del calcio en específico. Así que todo esto podría explicar mortalidad. ¿Qué tal si evalúan esta figura? Respóndanse ustedes solos y ven 5 tipos de sodios de un paciente hospitalizado. 5 tipos de sodios y su trayectoria en el transcurso de un mes. En rojo, el paciente que tiene un sodio fluctuante, vean, se va a 145 y luego baja normal, da poquita hiponatremia. Esto es fluctuante. El segundo, que está en puntos, que es un paciente con un sodio completamente normal en su hospitalización, en negro, pues. El tercero, en azul, paciente que tiene hiponatremia y no se corrige durante la hospitalización, que es el motivo de esta clase. En morado, el paciente que tiene un sodio borderline, o sea, 140 y se va en 145. Está normal, pero a la alta. Y por último, en rojo, el de hiponatremia, corregida, perdón, en verde, ¿no? Tenía 130, 128 y te vas con sodio normal. La pregunta es, ¿cuál de estos sodios se asocia más a mortalidad? En este mismo estudio se vio en más de 4,000 pacientes que el sodio que más se asocia a mortalidad fue el sodio fluctuante. Es decir, el que está en 130, luego 138, luego 135, ese sodio, aunque esté dentro de los rangos de la normalidad, se asocia a mortalidad porque hay una hipótesis que esto altera severamente la función inmune y los canales de conducción. Para muerte en el hospital, el que más se asoció fue hiponatremia no corregida, pero la fluctuante, vean como 461% eleva el riesgo y a un año, de nuevo, también es hiponatremia fluctuante hasta 210%. Bien, habiendo dicho esto, vamos a entrar ahora al tratamiento de la hiponatremia. Todos hemos hecho la fórmula famosísima de Adroguema Díaz, en donde nos han enseñado cuál es la percepción de la corrección de sodio en las próximas horas o días, acorde a lo que vayas a infundir. Existen varios autores, como por ejemplo el doctor Elber Rendón, el cual dice que esta fórmula es totalmente errónea y únicamente nos ayuda a confundirnos aún más, ya que esta fórmula considera que el paciente únicamente vas a tener ingresos como de sodio y volumen, pero no va a haber absolutamente ningún egreso. O sea, como si la orina no contara, la diarrea, el vómito, la transpiración. Ningún egreso. Por lo tanto, eso es erróneo. Habiendo dicho eso, les quiero comentar que si ustedes calculan esa fórmula y ustedes bajan el volumen de 1 litro en la fórmula, van a equivocarse aún más. Porque esa fórmula es imprecisa si ustedes le bajan a ese número de 1 litro que está aquí del agua corporal total más 1. No pueden bajar ese 1 de la unidad, que es 1 litro, no lo pueden bajar, porque eso promueve estimaciones completamente erróneas. Pero esta nueva fórmula que los autores pues le dicen la fórmula de Adroguema Díaz 2.0, que es como la nueva versión, toma en cuenta el volumen y hay un escalamiento de ese volumen y según eso esta fórmula permite que hagas tu cálculo con cualquier volumen de infusión, no nada más 1 litro, puede hacerlo con 500 o menos o 750 y vean cómo sí fue muy precisa. Aún así, yo nunca la hago, honestamente. Existen varias formas que se han postulado como una forma proactiva, reactiva y de rescate en corrección de hiponatremia. El nombre lo dice todo y lo voy a decir un poco más. Proactiva sería esa fórmula que en cuanto empiezas a reponer la hiponatremia, a corregir la hiponatremia, empiezas a administrar desmopresina como con un clampaje de seguridad. Recuerden que la desmopresina es un análogo de la antidiurética y lo que promovería es que el paciente no orine tanto.
Así que esto intenta que no sobrecorrijas rápido el sodio. Voy a decir más de esto, pero les quiero comentar que para mí esta es la mejor forma de corrección de una hiponatremia severa, la proactiva, es decir, corregir y en ese momento aplicar desmopresina, y lo vamos a ver más adelante. Existe la otra forma que es la reactiva, que es corregir, y si te pasas de 8 miliequivalentes en la corrección, en ese momento empiezas a administrar la desmopresina. Por eso se llama reactiva, ¿no? Estás reaccionando a la sobrecorrección. Y está la otra forma de corregir hiponatremia, que es la de rescate. Esta fórmula de rescate, su nombre lo dice todo, corriges hiponatremia, te pasaste, estás en 10, estás en 12 miliequivalentes de corrección, y obviamente eso es una alarma, y empiezas a administrar desmopresina y solución glucosada al 5% para bajar, para reducir otra vez la hiponatremia. Así que, aunque no lo crean, estas tres fórmulas se han probado y no existe ningún ensayo clínico que haya probado cuál de estas es mejor. Por eso les decía, pueden utilizar la que ustedes quieran, que les estamos viendo nuevamente en la imagen. Yo les sugiero hacer la proactiva. De nuevo, esto significa que das la salina al 3% y empiezas a administrar desmopresina. Yo les sugiero administrar 2 a 3 microgramos cada 8 horas. Y esto va a mantener tu sodio, como ven aquí, muy bajito, correcciones muy, muy lentas, como para 6 en un solo día. De nuevo, vean la reactiva. Estás corrigiéndola, sube 6 en un ratito, y para que no empeore más esa corrección, pues empiezas a darle desmopresina y solución glucosada. ¿Qué tal la reactiva? En donde se te fueron rápidamente el sodio a 6 a 8, y en ese momento empiezas a dar desmoglucosada para corregirla. Y la de rescate, que sería el peor escenario posible, desde mi punto de vista, pero no hay respuesta académica para decirles cuál es mejor de estas. Nos han enseñado desde la carrera que corregir el sodio, antes decíamos, de 12 en 24 horas o menos de 18 en 48 horas era seguro, porque figuras como esta, que ya es algo vieja, esos pacientes, ninguno de ellos había tenido complicaciones neurológicas, pero eso es antes. Hoy ya se sabe otra cosa. Hoy ya se sabe, y lo van a ver en diapositivas más adelante, que si corriges 8, entre 6 y 8, existen pacientes que van a tener complicaciones neurológicas. Así que este 12 es el límite tóxico, les diría yo. Nadie corrige para llegar al límite tóxico. Corrijan un límite seguro, que sería, desde mi punto de vista, entre 8 y 6, y en ciertos pacientes incluso menos. Ven cómo existen pacientes que van a sobrecorregir la hiponatremia hasta en el 41% de los casos. Y eso estoy diciendo corrección rápida cuando consideran más de 8 milimoles en 24 horas. O sea, más de 8. Casi la mitad de los pacientes va a sobrecorregir, que eso sí sería una verdadera urgencia. En este estudio se vio que el tratamiento que ofrecieron para corregir la hipernatremia no se asoció a la corrección rápida. Creo que esto debe llamarnos mucho la atención porque uno esperaría que si das, por ejemplo, una solución al 3%, haya más probabilidad de sobrecorrección. Pero vean cómo ni siquiera la solución hipertónica se asoció a esta corrección, ¿no? Así que no se fíen de los tratamientos para hiponatremia. Siempre tengan presente y en la órbita que la sobrecorrección es muy frecuente y traten de evitarla. Pero existe un puntaje que se llama el puntaje Shor, el cual te ayuda a predecir qué paciente va a hacer sobrecorrección. O sea, qué paciente ya te vas a pasar de esos 8, de esos 10, y obviamente en él ten un cuidado especial. Este puntaje es muy sencillo. El puntaje analizó casi 600 pacientes con hiponatremia severa, vean 116 de sodio, y simplemente otorga los siguientes puntos. Toma en cuenta tu grupo etario, si eres más joven o más viejo, si tenías vómitos, somnolencia, sobrecarga de volumen, el sodio que había, y vean esto, que es un potasio bajo. Esto es muy, muy importante que siempre lo tomen en cuenta. Las hipocalemias son importantes en la corrección porque utilizamos la regla de los pulgares arriba, ¿no? Cada milimol de sodio equivale más o menos a 1 milimol de potasio arriba, ¿no? Así que si corriges el potasio, vas a corregir también el sodio. Así que simplemente vean, les puse iluminado en rojo los puntos para arriba o para abajo que vas a hacer, para terminar diciéndoles que un paciente que tiene menos de 3 del puntaje Shor, el 96% de ellos se pueden sobrecorregir. Y si alguien tiene más de 5 puntos,
55% de ellos, pues definitivamente van a sobrecorregir. Así que el mensaje es, menos de 3 puntos, no hay ningún problema, puedes ir seguro, 96% no va a pasar nada, pero más de 5 puntos tienes 55% de probabilidades de sobrecorregir. Ten mucho cuidado en esos pacientes. Hay otras formas de predecir qué paciente va a sobrecorregir. Una de ellas es la copeptina sérica. Recuerden que la copeptina es una prepéptido de la antidiurética. Así que, en teoría, lo que tienes de copeptina tienes de antidiurética. Y suena obvio este resultado. Vean, una copeptina baja, es decir, menos del valor que están viendo en la imagen, hay muy pocas probabilidades de que el paciente tenga hipovolemia. Y por otro lado, una copeptina en valores similares un día después de la medición está fuertemente asociado a sobrecorrección. Esto indica que no hay antidiurética y que habría una excreción de agua libre si tú sigues con una salina al 3%. Así que una copeptina por debajo de 19 puede ser un buen parámetro para ir prediciendo esta sobrecorrección. Bien, así que esto es lo que les decía. A mí se me hace muy importante esta información, en donde estamos viendo cómo la desmilinización osmótica puede pasar a pesar de una apropiada corrección. Esto es en 8. Si alcanzan a ver esta imagen en donde el sodio corregido a menos de 10, que para todos es como muy seguro, hubo 21 casos que aún así habían hecho esa desmilinización osmótica, ¿no? Yo les sugeriría que tengan especial riesgo en pacientes que tengan sodios menos de 105, porque esos definitivamente hay que tener una estrategia, yo les sugeriría, de proactiva, ¿no? Irles poniendo durante la corrección la desmopresina y solución glucosada. Eran pacientes que tenían desnutrición, enfermedades hepáticas, hipocalemia, alcoholismo o sodios, de nuevo, menos de 105. Vamos a ir ahora al tema difícil de la corrección, cómo hacerlo y qué sugerencias han salido acorde a la evidencia. El famosísimo estudio SALSA que estamos viendo aquí es el ensayo clínico más grande realizado en pacientes con hiponatremia severa, el cual aleatorizó 178 pacientes con sodios de 118 y síntomas neurológicos, que eso es muy importante. Esos pacientes llegaban a urgencias y absolutamente a todos se les daba solución salina al 3% con los siguientes brazos de administración. El primer brazo consistía en administrar un bolo de salina al 3% a una dosis de 2 mililitros por kilo durante 20 minutos. Es decir, pesaba 50 kilos, le daban 100 mililitros de salina al 3%. Y ese sodio se daba con bolos de cada 6 horas. 6 horas, y luego en 6 horas, y luego en 6 horas, hasta llegar a la meta que era la corrección de la hiponatremia. Este grupo se comparó a una infusión continua de la misma solución al 3%, pero la dosis era más baja, vean, 0.5 a 1 mililitros por kilo por hora. Llama la atención que el 20% de estos pacientes sobrecorrigió el sodio, que era más de 8, más de 10, en un transcurso de 48 horas en la misma proporción. No fue distinto la sobrecorrección. Pero vean en azul, el bolo reduce 15% las estrategias de reducción, es decir, no hay necesidad de hacer esa reducción del sodio de nuevo, y el bolo aumenta 17% la probabilidad de llegar a metas a 1 hora. Es obvio porque el bolo pues es en 20 minutos, ¿no? Desde mi punto de vista, es más fácil administrar bolos que infusión. Por lo tanto, la forma que yo lo hago, administro bolos, como dice el estudio SALSA, 2 mililitros por kilo por 20 minutos, y en 6 horas revalúo a ver si necesito una nueva dosis. Hay pros y contras de utilizar bolos contra infusión. Los pueden ver en esta imagen. El bolo, obviamente, llegar a la meta rápidamente. En teoría, el bolo sube de 4 o 5 milimoles en el solo bolo. Y la desventaja es que tiene pues esa dosis fija y la sobrecorrección es común. Yo les diría 20% lo hace, acorde al estudio SALSA. Pero vean los pros y contras de la infusión. La infusión pues puede ser ajustada de manera horaria, pues si lo están viendo ahí, digamos, no das un bolo y ya, lo puedes ir pautando, pero la desventaja es que es más lento porque obviamente el bolo está pautado para un tiempo largo, ¿no? Como les decía, desde mi punto de vista, un bolo es mejor. De hecho, eso facilita el trabajo de enfermería también. Hablando ahora de otro término importante en la corrección, es esa clásica restricción de fluidos que se ha hecho en pacientes con CIJAD,
el cual yo creo que sirve de poco, se tolera muy mal y yo casi nunca lo hago. Bien, lo típico y lo histórico es que un paciente con CIJAD deba de tener restricción de fluidos. Pero vean este algoritmo en donde dice cáncer, eso es lo de menos, funciona bien para la explicación que les quiero dar. Esta fórmula es la fórmula de Furst, hecha en 1992, publicada en New England, en donde hacen una sumatoria del sodio urinario y potasio urinario, eso va en el numerador, y se divide entre el sodio plasmático. Así que si esto es más de uno, o tienes una osmolaridad urinaria mayor a 500, si esto sucede, es probable que el paciente responda a una restricción de fluidos, pero cerca del 20% de pacientes con CIJAD tiene estos números. La gran mayoría no lo tiene y eso explicaría por qué la gran mayoría de pacientes no responde a la restricción de fluidos, que eso sería el otro lado del árbol de decisiones, ¿no? Si un paciente no tiene más de uno de esta ecuación, seguramente no va a responder a volumen. Yo les sugeriría, pues no lo hagan, no hagan esta restricción de volumen. Es difícil aparte. Hablando de qué paciente puedes predecir quién va a orinar mucho o poco, acorde a tu tratamiento de hiponatremia, eso lo puedes saber de forma muy fácil con una creatinina spot. Simplemente en una creatinina urinaria spot, es decir, de una sola micción, puedes predecir con el 93% de certeza qué paciente va a orinar alrededor de 1 litro al día, ¿no? Por ejemplo, un paciente con CIJAD crónica que tenga un sodio de 128 y la osmolaridad urinaria es de 475 y tengo una creatinina spot de 100, ese paciente va a orinar 1 litro al día con una certeza de 93%. Así que en él sí haría una restricción de menos de 500 mililitros al día. De hecho, se ha visto en 2 ensayos clínicos, este es uno, este es el ensayo clínico Effuse Fluid, en donde se aleatorizó 92 pacientes con CIJAD con sodios de 125 a 3 grupos. Tener restricción de agua nada más, restricción de agua más tabletas de sal, o restricción de agua, tabletas de sal y furosemida. Vean, primero, pues la adherencia es muy baja, como siempre sucede. Una adherencia menos de medio litro al día, nada más el 43% de pacientes lo va a hacer, porque es muy difícil en la vida real. Ahora noten cómo a 4 días, hacer esa restricción nada más corrige 4.9 el sodio, o sea, 4 días. Honestamente, eso infructuoso no me sirve para alguien hospitalizado. Eso es muy lenta la corrección. A 7 días corrige 7 y a 1 mes corrige 8. Y pueden apreciar que cualquiera de las 3 estrategias literalmente fue igual. Pura restricción, restricción más sal o restricción más sal y agua. Llama la atención que hay 32% de los pacientes tuvo lesión renal aguda cuando damos restricción más sal más furo, para que tengan cuidado en eso. El otro ensayo clínico de restricción de agua dijo la misma evidencia prácticamente, que es muy decepcionante cómo ver la restricción de agua a menos de 1 litro al día, nada más corrige 3 el sodio en un transcurso de 4 días. O sea, no nos sirve para un paciente hospitalizado. Aleatorizó pacientes con CIJAD, con sodios bien bajitos, a recibir menos de 1 litro al día. Vean, a 4 días nada más 3, se me hace ridículo, honestamente. A 11 días un poco más, 18 y 30 días, habían corregido pues casi 5, ¿no? Que se me hace muy, muy, muy bajo, insisto. Así que 3 milimoles y a 1 mes, 4 milimoles, 5 milimoles, eso no te sirve para un CIJAD crónico que quieres mejorar en la hospitalización. Voy a hablar de sal de mesa, que es la sal común y corriente, ¿no? En teoría, un paciente con hiponatremia deberían de asegurar primero pues que no tenga déficit de sal, ¿no? Que eso lo pueden ver con un sodio urinario en 24 horas menos de 100. Si el paciente tiene un sodio urinario menos de 100 milimoles en orina de 24 horas, significa que está comiendo poquita sal y mi primer paso sería garantizar que coma más de 5 gramos de sal o que es lo mismo que 2.4 gramos de sodio. Existe otra fórmula que pueden calcular la excreción de agua libre. Les voy a poner el ejemplo, es rápido, les prometo. Este es un hombre de 76 kilos que tiene un sodio de 110, bien bajito, ¿no? Mi meta en este hombre sería incrementar el sodio en 118, vean, son 8 en un día. Es la meta más alta, acuérdense. En él es indispensable calcular la pérdida de agua para lograr este evento. Haciendo los cálculos, asume que el 50% del peso de este hombre es agua, ¿no?
Por lo tanto, el peso corporal total, 0.5, por los 76 kilos que tiene, son 38 litros. Recuerden este número. El peso corporal total deseado es lo mismo que lo actual y lo deseado. Aquí abajo está la fórmula. El sodio de 110 por los litros de agua que habíamos calculado, los 38 litros, entre el sodio que quiero llegar, que eran los 118. Así que ese paciente sale 35.5 y si lo resto a los 38 que tiene, ese paciente debe de orinar 2.5 litros de agua libre para llegar a ese sodio de 118 que quería. Así que, de nuevo, para incrementar 8 miliequivalentes por litro en 8 horas, requiere que incremente 1 por hora. Por lo tanto, ese paciente necesita perder 300 mililitros de agua libre de electrolitos por hora. Si ese paciente empieza a orinar más de 300 mililitros, es momento de parar los tratamientos, porque en teoría va a sobrecorregir. Administren furo para esto, monitoricen el gasto urinario y si eso ocurre, reemplacen las pérdidas que están ocurriendo con sodio y potasio. Sobre todo si el paciente orina más de 300 mililitros hora, que insisto, era más de lo que habías predicho. Existe este término que se llama desalinización. Eso fue acuñado por el doctor Halperin en Toronto, en donde habían notado de cómo administrar solución salina en ocasiones baja más el sodio. Y esto tiene alguna explicación, ¿no? Recuerden que la solución salina al 0.9 tiene 300 miliosmoles aproximadamente, ¿no? Si un paciente tiene en la orina 600 miliosmoles, es decir, más osmoles aquí que en lo que tiene la solución, eso promovería un agua libre, una pérdida de agua libre por el riñón y en teoría todos los solutos se van a perder de esta solución por el riñón también y eso va a promover que ganes agua libre y el paciente va a bajar su sodio sérico. Eso no ocurre con una solución al 3%, porque una solución al 3% tiene alrededor de 1000 milosmoles. Y alguien en orina difícilmente va a orinar más de 1000 milosmoles. Por ejemplo, en este mismo paciente que orina 600 milosmoles al día, si le administras 1000, por supuesto que eso va a subir el sodio porque vas a promover diuresis osmótica y vas a promover mayor excreción de agua libre, pues. Bien, así que para que no le suceda esto de desalinización, calculen la osmolaridad urinaria y siempre administren la cantidad de solutos mayores a esa osmolaridad urinaria, como por ejemplo una salina al 3%. Existen otras estrategias de corrección que la verdad se me hacen muy seguras, pero no tienen tanta evidencia. Por ejemplo, en 64 pacientes en Argentina con un sodio muy bajito de 114 y síntomas neurológicos, se les administró una sola solución salina al 3%, 500 mililitros por 6 horas y nada más. No dieron otra dosis, no dieron desmopresina, únicamente 500 mililitros de solución salina al 3%. Y vean lo que sucedió. 3 horas después, 12 horas, 24 y 48, el paciente subió su sodio muy seguro. Vean, 12 horas, 8 subió el sodio, a un día, 11 subió el sodio. Y a 48 horas, 14 o 15. Así que esto fue seguro y la verdad es que no nos hace toda esa complejidad de estar administrando desmo u otras cosas, ¿no? Aún así, esta fue una corte, aún así, yo les sugiero que siempre que tengan sodios muy bajitos, mejor administren desmopresina como clampaje de seguridad. Y esto es a lo que me refiero. Vean, estamos viendo en esta línea en rojo la subida de sodio que fuera ideal, lo deseable, y en azul lo que verdaderamente pasa cuando ustedes administran bolos de salina, pero durante todo el tratamiento están administrando desmopresina, ese clampaje de seguridad. 2 microgramos cada 8 lograron que el sodio suba como quieres. Vean, eran pacientes con alrededor de 100 de sodio, a 24 horas subes muy poco, menos de 8, a 48 menos de 18, así que te la llevas, digamos, tranquila con esa candado de seguridad que te da desmopresina. Hablando de lo mismo, esta desmopresina te asegura esa corrección apropiada porque vean pacientes que suben más o menos 8, que es en la línea de la Y, ven aquí, 8 en 24 horas, en pacientes con hiponatremia severas te asegura que estés en esos rangos de seguridad. Así que, desde mi punto de vista,
yo lo haría definitivamente con sodios de menos de 115, definitivamente lo haría, pero lo trato de hacer siempre con sodios de menos de 125. Pero no todos tienen desmopresina intravenosa. Y en esta corte se vio cómo la desmopresina intranasal, que se la pueden conseguir en muchos sitios, ¿cómo puedes hacer exactamente lo mismo que les estoy diciendo, pero con desmopresina intranasal? Recuerden que la desmopresina intranasal viene de 10 microgramos por un disparo. Aquí se sugiere que des un disparo cada 8 horas y eso hizo una corrección de sodio de menos de 8 en el 68% de los casos, o sea, muy, muy seguro. De nuevo, es ese candado de seguridad que les decía, y eran pacientes con sodio de 116, eran en terapia intensiva y se comparó contra controles. Así que la probabilidad de que llegues a esa ventaja es más de 4 veces, así que se me hace muy seguro y esto es barato y es asequible para creo que todos los que estamos en hospitales en México. Existe otra estrategia que es administrar furo más tabletas de sal. Honestamente yo no lo hago, pero existen quienes lo hacen. En teoría debes de dar una tableta de sal, la cual tiene de 2 a 3 gramos al día, y dar una salina. Puedes administrar salina o no. La furo es entre 40 y 80 miligramos al día. Vamos a entrar a otros tratamientos. Rápidamente, pues les digo algún mecanismo fisiopatológico y voy a hablar de cómo el túbulo colector de la médula responde sus canales de vasopresina a la antidiurética. Aquí estamos viendo el intersticio, aquí estamos viendo la orina en amarillo y el canal de B2, ¿no? De vasopresina. Recuerden que este canal es permeable al agua siempre y cuando la antidiurética actúe. La antidiurética promueve que ese canal esté abierto, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos hipovolemia? Cuando tenemos hipovolemia, sube la osmolaridad plasmática, esto incrementa la ADH y eso promueve que tengas orina concentrada. O sea, es antidiurética, no vas a orinar y la orina se va a ver cafecita y va a estar cargada de osmoles, ¿no? Pero ¿qué pasa si ingieres volumen? Eso baja la osmolaridad plasmática, eso apaga la antidiurética y eso va a promover que tengas una orina diluida, una orina así como el agua. Bien, la teoría entonces es haber diseñado un fármaco que actúe sobre esta fisiología, ¿no? Estamos viendo lo que acabo de explicar de cómo la vasopresina llega al B2 y por medio de AMP cíclico va a fosforilar los canales de acuaporina para que los expreses en la membrana y eso promueve la absorción de agua. Digamos que esto es normal cuando activas los canales de B2. Y suena lógico que un fármaco que bloquear estos canales de B2, como por ejemplo son los baptanos, están viendo aquí el baptano de cómo llega e interfiere con esta comunicación, va a promover que no se active los canales de acuaporina y pues por ende no tienes la absorción de agua, ¿no? Literalmente el baptano previene que la vasopresina se une al canal de B2 y todo este proceso no se lleva a cabo, no expresas acuaporinas y no absorbes agua. Y obviamente hay ensayos clínicos de muy alta calidad como el SALT-1 y el SALT-2 que han demostrado que los baptanos en verde corrigen relativamente rápido la hiponatremia crónica y llevan a pacientes a valores normales de sodio en 135, lo mantienen, pero una vez que dejas de tomar el fármaco, 7 días después tu sodio otra vez está igual que en controles. En ambos estudios se mostró lo mismo. Existe otro estudio famoso que es el Saltwater, en donde vieron diferentes dosis de tolvaptan y de nuevo rápidamente llegas a sodios normales, corriges hiponatremia, dejas de dar el fármaco y baja tu sodio nuevamente. Inclusive el Saltwater, el estudio Saltwater ha incluido pacientes con CIGAD, con falla cardíaca y con cirrosis, con relativamente el mismo éxito del fármaco, ligeramente menor en cirrosis, pero en falla cardíaca y CIGAD, vean cómo es efectivo verdaderamente. Pero en la guía europea no lo sugieren. De hecho, vean, dice, no utilices en hiponatremia crónica sin síntomas severos y no utilices un baptano con un CIGAD. Desgraciadamente, el precio y los eventos adversos hepáticos, sobre todo, han limitado la utilización sistemática de este tipo de fármacos. Vean cuánto cuesta, ¿no? Les quiero decir, antes del costo, perdón, un ensayo clínico, el INSIGHT, en donde aleatorizaron a 57 pacientes de mayores de 50 años con hiponatremias severas a recibir tolvaptan contra placebo. Y se vio todo lo neurocognitivo y de velocidad de marcha.
llama la atención que el único evento positivo de un baptano fue mejorar la marcha y lo cognitivo. Digo, para mí, el precio de estos fármacos y mejorar el número del sodio para esta evolución no es suficientemente llamativo como para poder usarlos. Les estoy hablando de baptanos en este estudio de 61 pacientes en Reino Unido de la vida real, digamos, no en un ensayo clínico, que corrigieron la hiponatremia con un baptano y noten cómo a horas el sodio fue subiendo de manera segura. Pero sí existen un 17% de pacientes, más o menos, que van a sobrecorregir el sodio, así que si alguno de ustedes alguna vez va a utilizar un baptano, tenga mucho cuidado con la sobrecorrección. De hecho, el sodio basal de estos pacientes era 119 y cambió durante 24 horas 9. Para mí es ligeramente alto de lo que quisiera y como les comenté, la corrección rápida en el 18% de los casos para que tengan cuidado. Pero el costo es lo que más impide utilizar un baptano. Vean, tolvaptan cuesta $11,000 para 30 tabletas de 15 miligramos. O sea, el tratamiento de un mes costaría $11,000. Para esas correcciones de sodio, pues bueno, creo que lo pensaría 5 veces antes de utilizarlo. Pero existe metaanálisis de 15 estudios observacionales, 13,000 pacientes, o sea, la verdad, poca evidencia, para decir que el tratamiento de la hiponatremia con baptanos baja 49% la mortalidad. Tengan en cuestión antes de tomar como cierto este número, que pues bueno, son estudios observacionales. Voy a hablar de urea como parte final de la presentación, de la urea oral, ¿no? Se ha demostrado que la urea oral, en diferentes dosis, pero casi, digamos que se ha estandarizado de 15 a 30 gramos al día, incrementa el sodio más o menos 7 en 2 días. Como les decía, 30 gramos de urea equivalen a 500 miliosmoles, es decir, es una solución con mucha osmolaridad. Hay una solución recomendada y esta es la famosísima champaña de Bruselas, acuñada así, porque literalmente pues, se ve como una champaña cuando la preparas. Les voy a decir, en mi opinión, nosotros intentamos hacer esto en el hospital, pero desgraciadamente es intolerable para la boca, ¿no? Con 2 tragos no quieres volver a saber más de urea, aunque en Estados Unidos el Urena, que es la forma comercial de la urea en Estados Unidos, ni siquiera es considerado un fármaco y lo puedes comprar sin necesidad de receta médica y dicen, yo nunca lo he probado, dicen que el Urena sí es palatable para el sabor, ¿no? Urea tiene evidencia de que es tan útil como un baptano. Vean nada más este estudio en donde Guy de Cox demostró cómo los baptanos subían sodio, eso ya lo sabíamos, dejas de tomar el baptano, baja tu sodio, pero vean cómo mejora radicalmente con la administración de urea. De hecho, es equivalente a un baptano y los precios son abismalmente diferentes, ¿no? Tiene esta urea, por ejemplo, poniendo el caso de una mujer de 50 kilos con un sodio de 125 y una osmolaridad urinaria de 500, la urea tiene 30 gramos de urea con 500 miliosmoles, va a promover que el paciente tenga diuresis osmótica, va a orinar agua libre. Y al orinar agua libre con esos 500 miliosmoles va a orinar 1 litro de agua y por supuesto que eso va a incrementar su sodio sérico, ¿no? ¿Qué tal estos tratamientos emergentes como las gliflocinas, no? Las gliflocinas, aparte de todo lo bueno que hacen en el riñón, también pudieran servir para hiponatremia. Vean este ensayo clínico de 88 pacientes con sodios bajos que tomaban menos de 1 litro al día. Les dieron empagliflozin y esto incrementó el sodio 10 durante un transcurso de 4 días y fue significativamente mejor que el placebo. Si estamos hablando de un fármaco con eficacia, esto sería tan eficaz como los otros que les he comentado. Es lento, es seguro y además es asequible, ¿no? Así que el mecanismo de esta mejoría de la hiponatremia sería la diuresis osmótica que hace al orinar glucosa, sobre todo. Y hay muchos otros fármacos que se han intentado, diuréticos, baptanos, como les digo, demeclociquina, que eso es algo viejo, que ya prácticamente nadie lo hace. Y la urea, que acabo de hablar de ello, para promover esa diuresis osmótica, esto activa más bien en el túbulo, en el lumen tubular. Pero en el mundo real, este es el estudio más grande, más de 3,000 pacientes en 225 ciudades del mundo real del tratamiento de la hiponatremia. Hay datos, la verdad, alarmantes. Uno de ellos, perdón,
El primero de ellos es que vean cómo se utilizan diferentes tratamientos. Desde que no la tratas, que sucede en el 11% de los pacientes, restricción de fluidos el 26%, cuando es prácticamente no corrige nada, 3 en 4 días, imagínense. Nada, una salina, perdón, de sodio de 0.9, 23%, y muchos otros tratamientos que lo vemos hoy en porcentajes tan bajos como el 2 o el 1%. En ese mismo estudio se vio que la restricción de fluidos se utiliza en el 35% de los casos, salina en el 15%, salina al 3%, que es lo más eficaz, nada más en el 2%, pero lo peor es lo que está al lado derecho de la imagen. ¿Cuánto sube el sodio en el mundo real estos tratamientos? No dar nada, sube 1 el sodio. Restricción de volumen 2, salina hipertónica 3, un baptano 4 y salina hipertónica, perdón, había dicho acá hipertónica, no es isotónica 3, y la hipertónica, que es la que mejor funciona, 5 milimoles. Así que esa es la buena, pues. Pero lo peor es que a la alta, el 78% de los pacientes en la vida real se va con hiponatremia, que es tristísimo, ¿no? Por todo esto que les dije, existen metaanálisis que corregir hiponatremias, aunque sean leves como más de 130, reduce 43% el riesgo de morir. Y ese sería uno de mis mensajes más importantes, que hagan todo lo posible por abordar y corregir esas hiponatremias. 2 imágenes más y terminamos. Esta es todos nosotros que somos nefrólogos nos hemos enfrentado a pacientes que tienen hiponatremia severa y que los vamos a conectar a hemodiálisis, donde las máquinas habituales no puedes bajar más de 130 el sodio, ¿no? De la máquina. Esta es una prescripción de hemodiálisis en hiponatremias severas que viene en el NEFSA y yo lo he utilizado desde hace muchos años. Les pongo el ejemplo de una mujer de 50 kilos con un sodio de 113 que la vas a conectar a hemodiálisis. La máquina de hemodiálisis, el sodio se puede bajar hasta 130, recuerden. Pero imagínense conectarla con 130 a una diálisis normal contra 113. El sodio subiría muchísimo y eso sería pues una catástrofe, ¿no? Esta fórmula considera que le pongas un flujo de sangre de nada más 1 mililitro por kilo con minuto. Como pesa 50, le tocan 50 mililitros. El flujo de sangre en 50 nada más. Que le pongas 3 horas de hemodiálisis y que acorde a la fórmula de Watson, calcule su agua corporal total. Como esta es una mujer, el peso por 0.5 le sale 25 litros, ¿no? Recuerden que en el hombre es el peso por 0.6, pero eso no lo voy a discutir ahorita. Estoy diciendo el de la mujer, 25 litros. Y esta es la fórmula. Flujo de sangre, 50 mililitros por minuto por las horas de sesión, que eran 3 horas. Sale la fórmula así. 50 por 60, porque son los minutos, acuérdense, en una hora, es 3,000. Y este 3,000 lo multiplico por las horas de sesión. 3,000 por 3 es igual a 9,000. Esto significa que el sodio transferido en esa sesión de hemodiálisis, 130 de la máquina, 130 de la paciente, por 9 litros que salió acá, es 9, es 153. Y este 153 lo divido entre la fórmula de Watson que había hecho de 25 litros. Por lo tanto, esta sesión de diálisis va a modificar 6 el sodio nada más, que es seguro. Pero recientemente se publicó esta corte de 99 pacientes que conectaron hemodiálisis con hiponatremias severas, menos de 125, en teoría 120, en promedio 122, y con esta única sesión de hemodiálisis completamente estandarizada, vean, tiempo de 3,5, sodio dializado 135, flujo de sangre 160 y flujo de diálisis de 500, en 24 horas en promedio subió 7 el sodio. Ningún paciente tuvo desmilinización, pero 8% tuvo más de 12, para que tengan cuidado, ¿eh? Bien, así que yo hago las dos, hago la artesanal. Si el sodio es menos de 122, hago la artesanal, que era esta, pero si está en 120, pues hago esta. No me complico tanto, ¿no? Con esto he terminado. Les agradezco su atención. Estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta y comentario con mucho gusto. Gracias, doctor. Sí, nos han hecho llegar algunas preguntas. Nos dicen, entonces, desde su punto de vista, ¿cuál sería la postura de poder utilizar desmopresinas y dejar el punto de corte con un sodio menor a 125 o cuál sería su recomendación? Definitivamente, cualquier hiponatremia menos de 125, por seguridad, pondría desmopresina. Yo lo haría en cualquiera, insisto, por seguridad.
pero donde nunca, nunca se me puede pasar es menos de 115, por ejemplo. De acuerdo, ok. También nos preguntan, en el contexto de los pacientes que tienen una hiponatremia crónica y en el que se agrega una hiponatremia aguda o vaya, una disminución mayor de este sodio, ¿cuál sería nuestra conducta? ¿Tratarla o no tratarla en relación de si tiene síntomas o no tiene síntomas o si solo guiarnos por un número, por un descenso en lo que nos reporta el laboratorio? Y nos Claro, pone aquí el ejemplo de los pacientes de cardiología, por ejemplo. claro, claro. Muy buena pregunta. Yo les diría que ningún paciente está sintomático con hiponatremia. Los síntomas son sutiles y hay de síntomas a síntomas, pero ninguno está sintomático en teoría. Les voy a poner un ejemplo de esto. Se demostró que cerca del 76% de los pacientes que tenían sodio de 132 tenían alteraciones de la marcha o neurocognitivos. Y para hacer una analogía cotidiana, ¿no? Tener 132 de sodio equivale a haber bebido 6 cervezas. O sea, no hay asintomáticos, pues. Okay. Pero difícilmente estamos acostumbrados en la medicina clínica a hacer un escrutinio de estos síntomas tan leves, por ejemplo. Por lo tanto, pues los síntomas severos, pues obviamente me harían dar un tratamiento agudo. Sin síntomas, siempre trataría de corregir y siempre trataría de saber por qué hay esa hiponatremia. Ok, bien. También, muy relacionada a la pregunta previa, nos dicen, considerando las diversas causas de hiponatremia en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿sí tendríamos que tratarla o no tratarla? Ahí es más difícil aún, ¿no? Pues en teoría un paciente con enfermedad renal crónica por la naturaleza de su enfermedad, al tener un déficit en la concentración urinaria, va a tener hiponatremia. Muchas de ellas pues son como, digamos, por ganancia de volumen, ¿no? Un experto me dijo alguna vez que un paciente en hemodiálisis con hiponatremia, me dijo así, el 99% de las veces es sobrecarga de volumen. Así que, por supuesto que eso complica. Lo que haría es que me fijaría si existe un fármaco obvio que se esté causando esa hiponatremia o una causa obvia para corregirla. Pero si todo lo obvio está corregido y todavía sigues con sodio de 132, 33 en RC, la verdad es que no le haría nada ya. De acuerdo, ok. También nos dicen por aquí, doctor, si existe alguna recomendación de algún test para valorar el deterioro neurológico en los pacientes en los que nosotros podemos pensar que nos hemos pasado, que hay una sobrecorrección. Bueno, creo que son dos cosas distintas, porque en la sobrecorrección, recuerden que la desmilinización puede ocurrir hasta semanas después de que lo hiciste, ¿eh? Corriges rápido el sodio, tú ves al paciente bien mañana, pasado, semanas después puede tener síntomas y signos, y pueden ser tan sutiles como dolor en la lengua, eso es desmilinización, o el caso gravísimo del Locke syndrome, ¿no? Que el paciente se queda como encerrado en su cuerpo, pues, o sea, es tan variable que únicamente a veces lo puedes ver por imágenes de resonancia magnética. Así que no conozco un test específico para evaluar eso, pero bueno, puede ser tan sutil como los pequeños cambios que les dije y tomar imagen sobre todo. Sí, sí, sí que es importante, ¿no? Porque incluso en los primeros papers publicados en Análisis de Medicina Interna dice que hasta 2 semanas después los pacientes llegaron a presentar estas alteraciones y que muchas veces, estando en un servicio social o estando en un servicio de atención primaria, pues damos de alta a los pacientes y perdemos eso, ¿no? Y sería una bandera roja a considerar. Exacto. También nos dicen aquí, en relación con el índice de Forbes, que ya se explicó que hay diferentes puntos de corte en cuanto al sodio, pero que si se recomendaría o no se recomendaría, si sería intuitivo o no, esto específicamente en los lugares donde no se cuenta con mucho recurso. Claro. Yo lo utilizo más que nada para una forma académica de decirle a alguien no le dejes restricción de fluidos. Es como lo que lo utilizo, ¿no? Como les comenté, el índice de Furst te da 3 números, más de 0.5, de 0.5 a 1 y más de 1, para ver quién responde a fluidos o no. Si de plano no tengo absolutamente nada para tratar una hiponatremia, vería esos sodios, esa ecuación, para ver quién sí se beneficia de la restricción de líquidos. Acuérdense que es menos del 20% de los pacientes, yo creo que no sirve de mucho, pero si no hay nada más, pues bueno, pues elijan por eso, pues. Ok, muy bien. Y nos dicen también por aquí otra pregunta. Dice, en pacientes con hiponatremia crónica leve,
¿Qué recomienda corregir para disminuir la mortalidad? ¿Qué estrategia utilizaría? Preferentemente sodio oral, únicamente dieta o corrección hídrica intravenosa. No, sodio oral nunca lo hago, a menos que el paciente orine menos de 100 milimoles al día. O sea, si alguien orina menos de 100 milimoles, en teoría tiene déficit de sal, en teoría. Así que en ese paciente sí garantizaría que coma sal normal, ¿no? Pero eso casi nunca sucede, pues, en una hiponatremia crónica, porque estamos hablando, acuérdense, de agua, no estamos hablando de sodio ahí. Yo utilizaría primero, como siempre les digo, intenten ver cuál es la causa de la hiponatremia. Hay cientos de fármacos que lo hacen, tiazidas, antidepresivos, entre muchos otros, porque muchas veces quitando esa causa, pues el sodio se corrige solo, sin haber hecho nada más. Ese sería mi abordaje, ¿no? Claro. Ver la causa, tratarla, y si no, ya empezaría a hacer alguna estrategia de hiponatremia crónica, como por ejemplo diuréticos, de ASA, ¿no? Furosemida, por ejemplo. Todos los medicamentos importantes, ¿no? Que muchos antineoplásicos, antidepresivos, que nos favorecen. Exactamente. Una pregunta que igual y no es tanto en relación con hiponatremia, pero dice, doctor, ¿usted qué sugiere para el cálculo de osmolaridad urinaria? Sí, multiplicar los últimos dos dígitos por .35, .33. Dicen aquí, algunas veces se toma en cuenta si el paciente tiene proteinuria, glucosuria o si está con diuréticos. Perfecto, muy bien. Yo eso es lo que hago. En mi hospital no hacemos medición de osmolaridad urinaria, pero no la necesitamos porque recuerden que este artículo, que creo que fue como por el 2013, correlaciona con una certeza de casi el 99% de que multiplicar esos dos dígitos de la densidad por .35 si el ego está normal, pero .33 si hay glucosuria y proteinuria, es casi 99% de certeza de que esa es la osmolaridad. Así que yo es lo que hago, pues exactamente eso. Ok, doctor. Pues han sido todas las preguntas que nos mandaron. Al parecer hubo un error ahí con la conexión. Varios usuarios en Twitter de manera personal también nos están escribiendo. Vamos a subir la plática para poder difundirla y pues le dan el agradecimiento pues desde aquí de Puebla, desde Guadalajara, CDMX. Vemos por aquí comentarios de España, alguien por ahí de Colombia también le agradece. Y pues muchas gracias, doctor, por su tiempo nuevamente. Un tema muy importante y bueno, es importante fomentar esto, ¿no? Para darle una mejor atención a nuestros pacientes. Es un tema que, por supuesto, que repercute en la mortalidad y, bueno, hay que prestar más atención en ello, doctor. Pues muchísimas gracias. Eso, pues, por parte de nosotros de Puebla, le agradecemos. Gracias, Joaquín, por invitarme. Un saludo a todos. Todas sus órdenes. Hasta luego. Hasta luego.